Bueno, vamos a ver el artículo segundo. Estamos viendo la diferencia que hay, ¿no?, entre la gracia santificante, la gracia que nos hace agradables a Dios, que nos diviniza, y la gracia sacramental. Hay una diferencia, ¿no? Porque en realidad la gracia santificante, valga la redundancia, es para ser santos. La gracia que nos hace, como dice San Tomás, agradables a Dios, amables para Dios, porque nos hace semejantes a Dios. Y Dios, como vimos la vez pasada, Dios da la gracia. La causa eficiente, principal de dar la gracia es Dios. Y decíamos, la causa eficiente instrumental son los sacramentos. Los sacramentos son instrumentos de Dios. Pero Dios puede dar la gracia, o sea, Dios, porque Él quiso así organizarlo de esa manera, Dios nos da la gracia por medio de los sacramentos, principalmente el bautismo. Pero Dios no está dependiendo de los sacramentos. Como veíamos la vez pasada, uno utiliza para escribir una lapicera, pero la lapicera, que es un instrumento, no me manda a mí. No estoy yo subordinado a la lapicera, sino la lapicera está subordinada a mí. De tal manera que yo digo, no voy a escribir con lapicera, voy a escribir con lápiz, o con otra lapicera, o lo que fuera. Porque yo, en última instancia, el escrito que yo pongo en el papel, lo causo yo, lo produzco yo. Mi pensamiento lo transmito al papel. Entonces Dios, que nos da la gracia, no necesita de los sacramentos. Porque aunque yo sí necesito de algún instrumento para escribir, el instrumento que sea, Dios no necesita de ningún instrumento, porque es creador. Es decir, tiene la capacidad, la potestad infinita, por eso es creador. Ninguno de nosotros tiene una capacidad infinita, por eso no somos creadores, no podemos crear de la nada. Nos gustaría, como dice Hegel, y todo el idealismo, nos gustaría que lo que nosotros pensamos exista, ser creadores como Dios es creador. Pero no es así. Entonces Dios sí, Dios crea. Entonces la gracia la da Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede alguien ser santo sin ser cristiano? Sí. Porque lo que me santifica es la gracia santificante, ¿no es cierto? Y pensemos históricamente, antes de Cristo no había cristianos, lógicamente. Hubo muchos santos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Como veíamos, los sacramentos del Antiguo Testamento no causaban la gracia, ninguno de los sacramentos. Esa es la diferencia con los sacramentos del Nuevo Testamento. Entonces, y fuera del judaísmo, podríamos decir, por ejemplo, no sé, supongamos Gandhi, el famoso Gandhi de la India. ¿Puede haber sido un santo sin ser cristiano? Sí. No sé, yo no leí mucho sobre Gandhi, pero supongamos. Más me gusta Sócrates, Aristóteles, Cicerón. Eso me gustan más como personas santas. Platón, por ejemplo, él dice, ¿no?, en la política de Platón, si hubiera un personaje, ¿no?, tan justo y tan bueno, ¿no?, entonces sería crucificado, lo crucificarían. Ahí abre la puerta. Y Cicerón dice
ante la decadencia y la mal, ¿no?, del Imperio Romano, y se tiene que venir, esto lo puede salvar solamente, lo puede restaurar, o solamente un hombre tan bueno, que también sea Dios. Que fuera del cristianismo puede haber personas santas, en fin, evangélicos, fuera del cristianismo, digo, ¿no? Incluido evangélicos. Puede haber. ¿Por qué? Porque la gracia, o sea, porque lo que nos hace santos es la gracia divina. Como decíamos, que Dios da a través de los sacramentos o de otra manera. Entonces, puede haber santos no cristianos. Y dando un paso más, puede haber santos no católicos. Yo pienso en Bach como persona, no solamente como músico, sino como persona y como cristiano, que era luterano, muy luterano, pero muy cristiano también. Entonces, puede ser. ¿Por qué? Porque Dios, como decía, Dios no está atado a la causa instrumental y al sacramento. Dios es absoluto. Por eso entonces puede Dios santificar, ¿no?, a fulano de tal, a Sócrates, puede santificarlo a Virgilio, puede santificarlo a tantos. En América, cuando llegaron los españoles, llegó la evangelización en América, en muchos casos los indios se resistían en contra, porque muchas religiones de América daban culto al demonio. Entonces, sobre todo los sacerdotes, los brujos, ¿no?, estaban en contra de Cristo, en contra del Evangelio. Pero muchos indios aceptaron enseguida el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban movidos por la gracia divina, la gracia santificante. Entonces, la gracia santificante es un don de Dios, que Dios lo da cuando quiere, a quien quiere, de la manera que Él quiera. Sin embargo, entonces decimos, bueno, pero hay un principio teológico: fuera de la Iglesia no hay salvación. Es decir, fuera de la Iglesia católica no hay santificación. ¿Cómo compaginamos estas dos cosas, no? Como decía, Dios da la gracia a Sócrates, la gracia que lo hace santo, que lo hace divino, pero que no lo hace cristiano. Entonces dicen, no, bueno, pero los sacramentos agregan algo. Sócrates no fue cristiano, pero fue un hombre santo. Fuera de la Iglesia no hay salvación significa, bueno, la salvación, es decir, la restauración de la naturaleza humana, el perdón de los pecados, la santificación, la unión con Dios, no puede realizarla ningún hombre, solamente Dios. Y como decía Cicerón, solamente un hombre que a la vez sea Dios. Esa idea tan teológica que tuvo Cicerón, que es verdad, ¿no? O efectivamente, nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y por lo tanto, así como decíamos la semana pasada, los sacramentos son causa eficiente, instrumental. Decimos, la parte humana de Cristo, su naturaleza humana, es causa eficiente, instrumental de la salvación, de la gracia. Pero es instrumento unido a Dios por la unión hipostática. Es decir, la misma persona, Jesucristo, que es hombre, es Dios. Entonces no hay su acción, como dice San Dionisio, las acciones de Cristo eran acciones teándricas, y las acciones humanas eran a la vez divinas. Por eso dice Santo Tomás, no era necesario que Cristo padeciera y muriera en la cruz y resucitara.
Porque una sola gota de sangre, o mejor dicho, un solo querer de Cristo, ya nos hubiera redimido. Porque la redención, la salvación, es por el amor. Entonces, un solo acto de amor de Jesucristo, supongamos, cuando Él nació, o cuando tenía 12 años, que Cristo hubiera dicho, bueno, quiero redimir la humanidad ahora. Listo, sacado el problema. Porque las acciones de Jesús son acciones humanas y a la vez divinas, en la misma persona. Entonces, la humanidad de Cristo es instrumento unido a Dios. Los sacramentos son instrumentos separados de Dios. Como decíamos, la lapicera es un instrumento separado. Puedo prescindir de la lapicera. En cambio, mi mano es instrumento unido. No puedo prescindir de mi mano para escribir. Y por eso dice Aristóteles, dice, bueno, el ser humano es el único que tiene manos. Porque incluido el mono, que tiene algo parecido a las manos, su mano, que es distinta, no puede expresar el pensamiento. En cambio, la mano humana está conectada directamente, con el cerebro, desde el punto de vista físico, orgánico, hay una conexión inmediata entre la mano y el cerebro, pero sobre todo conectada con el pensamiento. Entonces digo, es un instrumento unido. La lapicera es un instrumento separado. Hay una unidad entre la mano y mi pensamiento. De hecho, yo pienso y escribo. Por eso decía Joseph Pieper, el gran filósofo y teólogo, dice, yo nunca escribí a máquina mis libros, yo los escribo a mano. Por esa relación inmediata, es decir, instrumento unido. No solamente está unido físicamente, como decía, al cerebro, por los nervios y todo eso, ¿no? Hay una unión en el alma. Entonces en Cristo decíamos, Cristo es instrumento, o sea, la parte humana de Jesús es instrumento unido a la parte divina. Y por tanto, una acción humana de Jesucristo, si Él hubiera querido así, era suficiente para redimirnos. Entonces, bueno, y de hecho nos redimió Él. Por eso digo, fuera de Cristo no hay salvación. Entonces decimos, o dice Santo Tomás, bueno, todos aquellos personajes, antes de Cristo o después de Cristo, que son santos y que se han salvado, es por Cristo, no porque fueron buenitos. Fueron buenitos por Cristo, porque Cristo nos redimió del pecado original, nos ha devuelto la gracia santificante, la gracia divina. Entonces sí. Y en segunda instancia decimos, bueno, fuera de la Iglesia católica no hay salvación. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo fundó la Iglesia. Fundó la Iglesia para la salvación. Pero si hubiera dicho, bueno, no voy a fundar ninguna iglesia, como dicen en general los protestantes, Lutero, ¿para qué una iglesia? Si con morir en la cruz es suficiente. Entonces, los que acepten, los que crean en mí, que he muerto y resucitado, se salvan, sin necesidad de ninguna institución. Pero no fue así, sino que efectivamente fundar la iglesia, esta institución, para que nos salvemos por medio de la iglesia. Por lo tanto, todos aquellos que se salvan, incluso Sócrates, se han salvado y se han santificado, han sido santos y se han unido a Dios por Cristo, no sin Cristo, por la Iglesia Católica, porque así lo determinó Jesucristo. Y ahora también, o sea, antes de Cristo fue así, después de Cristo con mayor razón. Nadie puede salvarse si no es por Cristo y por la Iglesia Católica. Aunque, como Sócrates, aunque no lo sepan. ¿Por qué? Porque si realmente, como decimos de Bach o de tantos otros, si realmente fue un hombre santo, fue gracias a Cristo, en cuanto hombre y en cuanto Dios, y gracias a la Iglesia Católica.
aunque él no era católico, era protestante, luterano, pero la gracia santificante le llegó por medio de Cristo, por medio de la Iglesia Católica. Antes de Cristo, después de Cristo. Por eso decimos, fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de la gracia santificante, de la gracia divina, no hay salvación. ¿Se entiende más o menos, no? Sí. Muy importante. Entonces dice Santo Tomás, bueno, entonces, si dijimos en el artículo primero, que la gracia santificante, la gracia divina, la produce Dios. ¿Qué agregan los sacramentos? Es decir, yo estoy bautizado. Cuando me bautizaron, recibí la gracia santificante, la gracia divina. Me uní con Dios. Me hice santo cuando me bautizaron. ¿Para qué quiero los sacramentos? Para incrementar la gracia santificante. Porque acuérdense siempre, como dice el apóstol Santiago, los diablos creen en Dios y no le siguen para nada, porque no lo aman, ¿no es cierto? Ahí tiemblan de miedo porque están condenados, ¿no es cierto? Es la gracia, que después vamos a ver, se especifica en las virtudes, fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿para qué están los sacramentos? Para incrementar la gracia, con todas las virtudes, ¿no? Y los dones del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, no? La gracia, es decir, la santidad, no aumenta por kilo, como les he dicho muchas veces, ni por kilos ni por centímetros. No aumenta en sentido material. Ni aumenta como, por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento aumenta por acumulación de datos, por profundización en las causas de la física, de las matemáticas, de la medicina, de la ingeniería. Hay un incremento cuantitativo. La santidad o la gracia santificante tiene un aumento cualitativo. Si la caridad, que es la base total de la santidad, como digo, no aumenta matemáticamente, materialmente, aumenta por intensidad. Los sacramentos tienen como función aumentar la intensidad de la gracia, no la cantidad. Por eso, como tantas veces les he dicho, ¿para qué quiero comulgar muchas veces? Bueno, quiero estar con Dios. ¿Y si ya estás con Dios? Bueno, quiero estar unido a Dios. Ya estás unido a Dios. Por la gracia. El sacramento es un instrumento. Acuérdense, instrumento separado. Si yo vivo en gracia de Dios, me porto bien, ¿no? Amo a Dios, amo al próximo. Y busco cada vez amar más a Dios y amar más al próximo, ¿sí? Crecer, ¿no? Aumentar cualitativamente, no cuantitativamente. ¿Por qué? Cuantitativamente no. Porque si yo digo, bueno, yo voy a amar hoy a 3 próximos y mañana a 10 próximos, no hay un aumento de la caridad. La caridad es que hoy quiero amar a todos, incluidos a mis enemigos, a los 7.000 millones de habitantes que hay en la tierra, quiero amarlos, más todas las almas del purgatorio, más todos los santos del cielo, a todos. Ya está, cuantitativamente ya está la caridad completa, no puede aumentar en eso.
pero quiero amarlos más en Dios, más en Cristo. Quiero amar más a Cristo, más intensamente amarlo más a Dios. Lo que pasa es que en el lenguaje nos confundimos porque decimos más, y el más parece matemática, pero no es matemática, ¿no? Es intensidad. Es como el fuego. Cuando vas por el ejemplo del fuego, dice el fuego, claro, nosotros ahora, con la tecnología, el fuego lo medimos por caloría, ¿cierto? Pero Santo Tomás no tenía un calorímetro. Entonces el fuego no aumenta por cantidad, sino por intensidad. Entonces, yo veo, Santo Tomás veía, por ejemplo, el fuego, cuando yo quemo un pedazo de madera, de álamo, que es una madera muy blanda, calienta poco. Si yo quemo una madera de quebracho, calienta mucho. Hay una intensidad. Entonces, la caridad y la gracia santificante se puede intensificar, amar más perfectamente a Dios, más unidamente a Dios, pero no más cantidad. Como decíamos del prójimo, no hay que amar más cantidad de personas, sino más intensamente a las personas, a todas las 7.000 millones, más intensamente, hasta el punto, esa intensidad. Yo amo a mis enemigos, pero de lejos, que no me molesten. Después los amo porque estoy obligado, es una obligación. Entonces no niego el amor a los enemigos, ya cumplí con eso, ¿no? Pero es un amor frío, es un amor débil, y no, hay que aumentar la intensidad. Entonces, como amo a mis enemigos, quiero hacerle un bien a mis enemigos. Como siempre le doy el ejemplo de Santiago de Liniers. Cuando fue la reconquista de Buenos Aires, cuando él arenga a las tropas, a los soldados, ¿no?, para luchar contra los ingleses, ¿no? Dice, debemos luchar como bravos españoles y matar ingleses, pero cuando venzamos hay que ser misericordiosos, porque nuestros enemigos son nuestros hermanos. Esa es la caridad, muy intensa, porque otro hubiera dicho, bueno, después a los prisioneros matarlos a todos, podría haber dicho eso, son nuestros enemigos. No, crece en intensidad. Entonces, si yo quiero comulgar todos los días, tiene que ser porque yo quiero amar a Dios cada día con más intensidad y amar al prójimo con más intensidad. Si no, no tiene sentido comulgar todos los días ni todos los domingos. Santa Teresa, allá en el año 1500, ¿no?, en ese siglo y en otras épocas, ¿no?, la costumbre, incluso entre las monjas, era comulgar una vez por mes, por ejemplo. Y fue una gran santa, Santa Teresa. No necesitó comulgar todos los días o 3 veces por día. Bueno, como era una gran santa y amaba mucho a Dios, lógicamente, pidió permiso a su confesor para comulgar una vez por semana, los domingos, por ejemplo, y le dieron permiso, pero no siempre le dieron permiso. Bueno, no comulgar todos los días no fue impedimento para ella para aumentar, crecer cada día más en el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el sacramento, cualquier sacramento, no es la gracia, es instrumento. Por eso digo, o por eso Santo Tomás, y vamos entonces al texto del artículo, dice, ¿acaso la gracia sacramental, la acción del sacramento, añade algo a la gracia de las virtudes y los dones? ¿Qué es lo que agrega? Entonces dice, por ejemplo, la gracia de las virtudes y los dones y la gracia santificante, la gracia divina, perfecciona suficientemente al alma en lo que se refiere a su esencia y en lo que se refiere a las potencias, es decir, te hace santo. La gracia divina te hace divino. Pero la gracia se ordena a la perfección del alma. Luego la gracia sacramental parece que no añade nada sobre la gracia de las virtudes y los dones.
etcétera. Y entonces dice, contra esto, si la gracia sacramental no añade nada a la gracia de las virtudes y los dones, en vano se dan los sacramentos a los que ya tienen la gracia. Si a por ejemplo, el niño bautizado, ¿para qué prepararlo para la primera comunión? Si ya es santito el nene. Fíjese que en Oriente, cuando lo bautiza al niño, le dan la comunión y la confirmación. ¿Para qué? Esa es la objeción, ¿no? ¿Para qué? Si ya tiene la gracia divina. Y ese niño bautizado, si se muere, se va al cielo. Porque se le ha borrado el pecado original, ha recibido la gracia, las virtudes cristianas, sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, está listo para irse al cielo. ¿Para qué más? Parece, pero dice, bueno, si fuera así, que que los sacramentos no añaden algo más, no en cantidad, acuérdense, ¿no? Algo más intenso, dice, sería en vano. Pero las obras de Dios, ninguna cosa es en vano. Entonces, ¿para qué hizo Cristo todo eso? Por algo. Tiene importancia, aunque yo no lo sepa y no lo entienda. Tiene importancia, ¿no? Por eso lo de Lutero, ¿no? ¿Para qué la Iglesia? O Lutero admite el bautismo, pero ¿para qué la comunión? ¿Para qué la confesión? Matrimonio admite también, ¿no? ¿Para qué el sacerdocio? ¿Para qué la unción de los enfermos? ¿Para qué la confirmación? Bueno, si Cristo lo hizo, no puede ser en vano, no puede ser sin un sentido, mejor dicho, no puede ser sin una sabiduría. Al contrario, ha sido algo muy sabio y por tanto muy beneficioso para nosotros, porque lo ha hecho Dios. Es como si dijéramos en el orden natural, ¿no? ¿Para qué existen los murciélagos? Los murciélagos son bichos muy feos, dan asco y miedo a algunas personas, ¿no? Y molestan, hacen caca, hacen pis, estropean, ¿no? Entonces, como hay una fábula del padre Castellani, entonces hay que echar a los murciélagos. Entonces le echan Gamexane en la casa, se van todos los murciélagos y vienen todos los mosquitos, porque los murciélagos se comían los mosquitos. Ven que hay un porqué, un orden sabio puesto por Dios, cosas que yo no las entiendo. ¿Para qué Dios creó los murciélagos? La creación entera tiene con dolor de parto para volver hasta ser restaurada, ¿no? En el orden natural y sobrenatural, porque nada de lo que Dios ha hecho es sin sentido. Todo tiene un porqué, un orden sabio. Entonces los sacramentos, como decimos, ¿para qué? Como decía Lutero, ¿no? O como diría un agnóstico, digamos, ¿no? Si ya soy bueno, ¿para qué quiero la religión? Hay mucha gente tan buena, ¿para qué la religión? O como se dio y se da en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Para qué ir a misionar, por ejemplo, a los musulmanes? No, que los musulmanes sean buenos musulmanes, si ya se pueden salvar siendo buenos musulmanes. Y los judíos, como dice, ya tienen suficiente. ¿Para qué quieren a Cristo los judíos? ¿O para qué quieren el bautismo cristiano, no? Si ya se pueden salvar, ya tienen. O los ateos, ¿no? Mientras se porten bien y sean, como dicen los masones, ¿no? Que tengan filantropía. ¿Vieron como los del Rotary Club que hacen filantropía, te prestan la silla de ruedas, todas esas cosas, o te la alquilan la silla de ruedas, hacen muchas obras de beneficencia, ¿no? ¿Para qué más? ¿Se dan cuenta? Bueno, si Cristo, si Dios ha instituido los sacramentos, es por algo.
¿Cuál es el beneficio espiritual? Evidentemente, ¿no? Como digo, no por la cantidad, sino la intensidad. Y entonces sigue diciendo, parece que la gracia sacramental sí que añade algo a la gracia de las virtudes y los dones. Sí que añade. ¿Qué es lo que añade? Y eso es lo que vamos a ver ahora entonces, ¿no? Que principalmente unirnos a Cristo. Que la gracia, supongamos, Adán y Eva antes del pecado original, tenían un estado elevado, muy elevado de amor a Dios, de amor al prójimo, amaban a todos los que había, que eran 12, ¿no? Un estado muy elevado espiritual, realmente, ¿no? Pero no estaban unidos a Cristo, estaban unidos a Dios, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, hay un plus divino, que es la humanidad de Cristo. Porque acuérdense, lo humano de Cristo también es divino. Digamos, en un sentido práctico, lógicamente, es más fácil, o es una ayuda más para amar a Dios y al prójimo, los sacramentos. Es una ayuda más conocer el Evangelio que no conocerlo. Por ejemplo, dice Cristo, Moisés dijo, no matarás. Pero yo digo, el que odia a su hermano ya es un homicida. Ven que es más perfecto. Pero con la ley de Moisés sí era suficiente para ser bueno. No matar, no robar, amar, honrar a padre y madre, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Incluso cuando un doctor de la ley le pregunta a Cristo, para ponerlo a prueba, ¿cuál es el principal mandamiento? Cristo cita el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Era suficiente el orden natural, el judaísmo, era suficiente para la santidad, para unirse a Dios. Entonces decimos, bueno, pero nosotros, como cristianos, también estamos incorporados a Cristo. De que es más para nosotros, no que sea más para Dios. Para Dios no le agrega nada, a nosotros es una ayuda espiritual, sobrenatural, más perfecta o más completa, mejor dicho, estar unidos a Cristo. Por eso hay un libro sobre los sacramentos de un padre oriental, Nicolás Cavasilas, que se llama La vida en Cristo. Y la vida en Cristo trata de bautismo, comunión y confirmación. Esa es la vida en Cristo. Que antes, como decía, Adán y Eva, que fueron tan perfectos, no estaban en Cristo. Estaban unidos a la Santísima Trinidad y no a Cristo. Por eso dice entonces Santo Tomás, bueno, la gracia, considerada en sí misma, perfecciona la esencia del alma en cuanto que participa en una cierta semejanza con el ser divino. Eso lo tenía Adán y Eva, tenía Sócrates, Cicerón, se hicieron semejantes a Dios por la gracia sobrenatural, por la gracia divina, llamémosla así, ¿no? Y lo mismo, así como de la esencia del alma dimanan o se derivan las potencias, la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, las pasiones, eso por el alma humana. Fíjense, del alma animal se derivan las pasiones animales, la alegría, la tristeza, etc., ¿no? Del alma humana se derivan las potencias humanas, inteligencia y la voluntad. Así, de la gracia divina fluyen a las potencias del alma ciertas perfecciones que se llaman virtudes y dones. Ya estamos completos. Adán y Eva, antes del pecado original, ya estaban completos. Tenían la gracia divina, divinizante, y las virtudes y los dones. ¿Sí? Eran perfectos, completos para amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y para obrar virtuosamente y para obrar divinamente. Fíjese que dice Aristóteles, Santo Tomás,
cuando quiere explicar cómo son los dones del Espíritu Santo, cita a Aristóteles en la Ética Nicómaco, y dice, bueno, dice Aristóteles que hay hombres buenos, perfectos, por las virtudes, ¿no? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero hay otros hombres que llamamos los héroes, en la mentalidad griega, ¿no? Los héroes que son buenos y perfectos, ¿por qué? Por una participación que le dan los dioses, no solo por las virtudes. Entonces Santo Tomás dice, esos son, Aristóteles se refiere, sin saberlo, a los dones del Espíritu Santo. Es decir, por eso dice acá, la gracia de las virtudes para ser buenos y los dones para ser divinos. Somos divinos, porque movidos por los dones divinos, los dones de sabiduría, ciencia, consejo, etcétera, entendimiento. Por estas virtudes y dones, las mismas potencias, inteligencia y voluntad, las pasiones, son vigorizadas en orden a sus actos, actuar perfectamente, santamente. Pues bien, los sacramentos se ordenan a producir unos efectos, ahí dice efectos especiales, pero efectos específicos, hay que decir, porque efectos especiales son los de Hollywood. Efectos específicos, en determinado efecto, el bautismo produce un efecto específico, me hace hijo de Dios. La confirmación no me hace hijo de Dios, es distinto, ver que tiene su especificidad. La comunión no me hace hijo de Dios. La comunión me une al cuerpo de Cristo. El bautismo me hace hijo de Dios. Efectos específicos necesarios en la vida cristiana, en Cristo. Como decía Nicolás Cavasilas, la vida en Cristo. Como decíamos, los no cristianos, como Sócrates, que son santos y divinos, porque han recibido la gracia divina que les transmite las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Pero les falta Cristo. En el bautismo, por ejemplo, se ordena producir una cierta generación o nacimiento espiritual. Nacemos como hijos de Dios, dice San Pablo. Por el cual nacimiento espiritual el hombre muere a los vicios y se hace miembro de Cristo. Dice San Pablo, la iglesia está compuesta por la cabeza, que es Cristo, y las otras partes del cuerpo, la oreja, los ojos, los pies, etcétera, que somos nosotros miembros de Cristo. Es decir, estamos no solamente la iglesia como institución por un carnet que me identifica como católico, porque ese carnet lo pierdo y sigo siendo católico. ¿Por qué? Porque está incorporado espiritualmente, sobrenaturalmente a Jesucristo. Y ciertamente es un efecto específico, distinto de los actos de la potencia del alma. Si nacer como hijo de Dios y parte del cuerpo de Cristo es un efecto específicamente distinto de las virtudes y los dones. Yo puedo estar bautizado y vivir en pecado mortal. Y si yo cometo un pecado mortal, no dejo de ser miembro de la Iglesia Católica y hijo de Dios y hermano de Cristo, no hijo. Aunque apostate, como ahora está de moda, apostatar de la fe católica, se inscribe en un papelito, no dejan de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la pérdida de la gracia divina no implica la pérdida del efecto sacramental. En el caso del bautismo, que imprime carácter, lo mismo el sacerdocio. El sacerdote, por más que apostate y se haga ateo, o se haga de gauchito Gil o de cualquier cosa, no deja de ser sacerdote. El efecto específico del sacramento del orden es distinto del efecto específico de la gracia santificante. Y lo mismo se dice de los otros sacramentos. Por tanto, como las virtudes y los dones añaden a la gracia en general un perfeccionamiento de las potencias, la inteligencia, la voluntad,
en orden a los actos, a pensar como Dios piensa, amar como Dios ama, así la gracia sacramental añade a la gracia en general y a las virtudes y los dones un auxilio divino para conseguir la finalidad del sacramento. Es decir, que no es lo mismo ser cristiano que no ser cristiano. Sócrates se habrá ido al cielo seguramente por su gran santidad de vida y su unión con Dios, pero no era cristiano. Y nosotros nos iremos al cielo, no sé, quizás no vamos al infierno, pero somos cristianos. Ahí en el nombre del Padre, en el nombre Soter, Salvador, Sí. Sócrates también, no está la unión. Por ejemplo, salva, según Heidegger, dice, en realidad no es otra cosa que dejar algo libre en el ser. Bueno, en este caso, digamos, visto teológicamente, la salvación es recibir, o sea, cuando recibimos la gracia divina, se nos quitan y nos purificamos de los pecados. Si hay una restauración del ser, es verdad, en este caso el ser humano, que se da por el alma, se restaura a su originalidad, por decir así, ¿no? Es decir, por la gracia divina que nos santifica y nos diviniza, nos purifica, ahora podemos pensar, podemos conocer la verdad, las verdades y la verdad de Dios. Podemos amar una a Dios. analogía entre Jesús, que significa Salvador, y Sócrates, Sí, bueno, también Salvador. sí. Es decir, y Hay una analogía. La idea de alabar el nombre de Dios, ahí sí se puede, una síntesis de amar a todo el mundo. Bueno, no necesariamente, todo. ¿no? El nombre de Dios, Sí, estamos pero- amando a todo. Pero alabar a Dios no necesariamente es amar a Dios. Son cosas distintas. Es como los sacramentos. Estar bautizado no implica amarlo a Dios. Cuando yo, por ejemplo, un adulto que se bautiza, ¿no? Yo me quiero bautizar, quiero ser católico, pero no quiero dejar, tengo un pecado que no lo quiero dejar, porque me gusta el pecado, pero quiero ser católico, me hago bautizar y no recibo la gracia santificante, que es lo que me une a Dios, lo divino, pero sí recibo el sacramento, la gracia sacramental. Pero ¿quién puede determinar que, como dice, no recibo la gracia? ¿Quién Bueno, puede eso es lo que estoy determinar? diciendo. Si yo no renuncio al pecado mortal, entonces Pero ¿quién lo determina? Si yo tengo paz. No es tener paz. Hay que tener odio al pecado y amor a Dios. Pero si no odio mi pecado en concreto, ¿no? Quiero vivir el pecado mortal porque me conviene, ¿no? Por lo que fuera, ¿no? Supongamos que yo robé, toda mi vida estuve robando, junté varios millones de dólares y no quiero. Jacob también fue un ladrón y viene Bueno, todo se habrá diciendo, arrepentido. David mató. Bueno, pero se han Moisés. arrepentido. Claro, hay un arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento, no hay gracia. ¿En dónde en Moisés hay un arrepentimiento? ¿En dónde? No, lo que dice de David. En David sí. De David, Moisés, cuando sale del desierto, que lo entierra en la arena. Ah, no. ¿Dónde hay un arrepentimiento? No, yo de Moisés no sé. Habría que ver el texto bíblico, ¿no? Pero si no hay arrepentimiento, no hay gracia, si no es un juego mutuo, ¿no? Dios me da la gracia, la gracia divina del arrepentimiento, y yo me arrepiento o no. Y si no me arrepiento, rechazo la gracia divina. Pero, como decía el respecto del sacramento, quiero bautizarme. Entonces recibo. Lo vimos en la ordenación sacerdotal, en el sacramento del matrimonio. En la confesión es distinto, porque el efecto específico de la confesión es el perdón de los pecados. Y yo me voy a confesar sin estar arrepentido, no hay perdón de los pecados. ¿Ve? Pero en otros sacramentos, que tienen otro efecto específico, lo recibo ese efecto específico, aunque no reciba la gracia santificante. Y en este sentido dice, la gracia sacramental añade algo. Por eso no es lo mismo ser católico que no ser católico. No es lo mismo ser cristiano que no ser cristiano. Son cosas distintas.
Lo cual no significa que el no católico o el no cristiano no puede ser santo. Y son dos cuestiones diferentes. La santidad, que es la gracia divina, que la recibimos porque Dios me la quiere dar. Por supuesto que en los sacramentos se nos da un plus, un aumento, una intensidad de la gracia divina. No es un trámite administrativo el bautismo, o la confesión, o la comunión, no. Junto con la gracia divina, que es el efecto principal de los sacramentos, hay otro efecto específico, decimos, me hace hijo de Dios. Y en las dos cosas, ¿sí? Si el sacramento me brinda la gracia divina. Entonces, no es lo mismo ser cristiano que no serlo, pero se puede ser santo sin ser cristiano. Aunque, como decía, ¿por qué se puede ser santo? Porque Dios me ha dado la gracia divina por medio de Cristo, que es el mediador de todo, y por medio de la Iglesia Católica, instituida por Jesucristo. ¿Qué iba a decir? Que la gracia nos lleva al perfeccionamiento permanente en el ser, permanentemente, En el alma, sí. en el amor. Sí, el amor a Dios y al próximo. El amor a Dios, pero eso tiene que ser permanente. Claro, porque y el crecimiento. La gracia no es, ¿cómo diría, no? Pongamos una analogía, ¿no? La alimentación. Uno tiene que alimentarse todos los días. Todos los días. Y el organismo crece. Hasta cierta edad después empieza a decrecer, ¿no? Pero Sí. cuando uno es niño, crece y crece y crece por el alimento cotidiano. Entonces la gracia produce eso. Que yo amo a Dios y quiero amarlo más. A ver, pero no es un amor a Dios, amarlo, que también significa aborrecimiento de nuestros pecados, porque Sí, tanto el santo sí. de Sócrates como el santo cristiano tiene que haber conocimiento y aborrecimiento del pecado. Claro, del Si pecado. no hay autoconocimiento, ¿de qué amor va a haber? Por eso se habla del examen de conciencia, ¿no? Claro. Tomar conciencia de los pecados y arrepentirse. O lo que enseñan los padres de la Iglesia, lo que llama la compunción, la contrición, el dolor de los propios pecados. Como dice en un salmo, David dice, tengo siempre presente ante mis ojos mis propios pecados, que es la contrapartida de la caridad, ¿no? La humildad, porque somos pecadores, y la caridad, amar a Dios. Dice Santa Catarina de Siena, si yo miro mis pecados y no miro la gracia divina, caigo en la desesperación. Y si yo miro la gracia divina y no miro mis pecados, caigo en la soberbia. No tengo pecados, o tendré, supongo que tendré pecados, ¿viste? Pero no interesa. No, tiene que ser completo el asunto. El arrepentimiento y el deseo creciente, ¿no? De amar a Dios y amar al prójimo. Es lo que dice San Pablo. Cada día muere en mí mismo para que Cristo viva en mí. Para que Cristo viva en mí. ¿Ves por qué? Porque ya está hablando como cristiano. ¿Ves? Por eso dice, bueno, se puede ser santo sin el bautismo, pero con el bautismo estoy incorporado a Cristo. La gracia de las virtudes y de los dones perfecciona suficientemente la esencia y las potencias del alma, en lo que se refiere a la actuación ordinaria, habitual. Como decía, bueno, como Sócrates, yo puedo ser igual que Sócrates, de bueno, pero en lo que se refiere a los efectos específicos, yo soy cristiano y Sócrates no fue cristiano. Efectos específicos requeridos en la vida cristiana. Lo mismo que la confesión. David, ¿no es cierto?, se arrepintió de su pecado y lo dice, ¿no? Y Dios lo castigó por su pecado, etcétera, y no se fue a confesar. No tuvo la gracia sacramental, pero sí tuvo la gracia divina del arrepentimiento. Las virtudes y los dones bastan para impedir los vicios y los pecados en el presente y en el futuro, en cuanto que evitan que el hombre peque, ¿sí? La santificación o la divinización incluye ese refuerzo espiritual para no pecar. Pero para los pecados pasados, cuyo acto ya pasó, permaneciendo el real, es decir, la culpa, se ofrecen al hombre mediante los sacramentos, es decir, el bautismo y la confesión,
remedios específicos. Es decir, está el arrepentimiento, pero además los cristianos tenemos, los católicos, los ortodoxos, tenemos el sacramento de la confesión. La gracia de los sacramentos respecto de la gracia en general es como la especie respecto del género. Por tanto, como el término animal no es equívoco referido al animal y al hombre, es decir, el hombre es un animal racional y el perro es un animal irracional. Ambos tenemos algo en común, ¿no? Lo animalesco, el sentido físico y el sentido psicológico también, ¿no? Hay muchas cuestiones semejantes, pero hay una diferencia específica: el razonamiento, el pensamiento. Tampoco es equívoco el término gracia referido a la gracia en general y la gracia. Si la gracia sacramental es un don de Dios, igual que la gracia santificante. La gracia sacramental santifica igual que la gracia santificante. La gracia sacramental diviniza igual que la gracia santificante. Pero además la gracia sacramental me une a Cristo y me hace hijo de Dios. Cuando uno comulga, me uno a Cristo corporalmente, que no es lo mismo, aunque es parecido, que unirse a Cristo espiritualmente. En realidad, yo no necesito comulgar. Si estoy unido a Cristo por la gracia divina, ¿qué agrega a la comunión eucarística? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el alma, si yo soy bueno, amo a Dios, al próximo, en mi alma está la presencia verdadera y real de Jesucristo, por la gracia. Pero una presencia espiritual, no corporal. Yo amo a Cristo verdaderamente y ya lo tengo a Cristo y ya estoy incorporado a Cristo. Cuando comulgo, recibo además, que no tenía antes, el cuerpo de Cristo. Y después que comulgué, después de unos 15 minutos más o menos, que se disuelve en el estómago, se disuelve el cuerpo de Cristo, que es la molécula de pan, ya no tengo más el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó entonces? ¿Me voy a condenar? No. Porque el efecto específico del sacramento, que es incorporarme físicamente a Jesucristo y Jesucristo a mí, no suprime o es un plus, además de el efecto general de todos los sacramentos, que es darme a mí la gracia santificante, la divinización y la santificación. Y eso ya está. Por eso Sócrates habrá ido al cielo seguramente, pero Anás y Caifás no sé, porque ellos rechazaron a Cristo explícitamente. Si se arrepintieron, sí, se habrán ido al cielo, ¿no? Judas, pero ellos explícitamente. En cambio, Sócrates no rechazó a Cristo, simplemente no sabía nada. No se sabe, pero siempre es necesario la fe, aún en aquel que no conoció a Cristo. San Pablo dice que es necesario creer en Dios. Creer en Dios, sí. De manera a los buenos y castiga a los malos, ¿no es cierto? Y Sócrates y Platón siempre hablan de una asimilación a Dios, claro. Dios. Ellos creen en Dios, por supuesto. Y que hay como una gracia de Dios, sin la ayuda de Dios. Es imposible que el hombre se salve. Claro. También ellos creían en Por Dios. eso eran hombres tan. Por eso Santo Tomás cita tanto a Aristóteles cuando habla de las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Sí, eran hombres religiosos, no eran ateos. No es solamente Es distinto. las virtudes, porque se puede practicar No, la virtud no. y ser virtuoso, pero No creer en por un Dios. amor a uno mismo, como dice Jesús, que O es por- tuvieron su premio. O una cuestión meramente humana, sí. Tuvieron su recompensa aquí. Por eso la gracia viene acompañada de las virtudes y los dones. Pero lo que diviniza es la gracia. Las virtudes es para portarse bien. Los dones para portarse al modo de Dios. Pero lo que me diviniza y santifica no son las virtudes, es la gracia. Pero sin las virtudes, y con un empecinamiento en el pecado, y digo, amo a Dios, pero sigo empecinado en el pecado, Bueno. ¿qué es eso? En realidad es comprensible. Claro, no ama a Dios, no ama a Dios. Por
Por eso, cuando Cristo, el doctor de la ley le pregunta, habla con Cristo sobre cuál es el principal mandamiento, dice, bueno, ¿y cuál es mi prójimo? Y le dice la parábola del buen samaritano, en concreto. Pero pongamos el ejemplo más fácil del niño recién bautizado. Ya tiene la gracia que incluye las virtudes y los dones. Ya es santo. Aunque no se porte bien ni mal. No tiene esa responsabilidad, ¿no? En el adulto es distinto. En el adulto que recibe la gracia. Un ejemplo, cuando estaban misionando en Canadá, ¿no? Los padres del Verbo Divino, no sé, en el año 1800, no me acuerdo, ¿no? Evangelizando a los indios canadienses, ellos practicaban la poligamia, sobre todo el cacique podía tener varias mujeres, ¿no? Entonces hubo un cacique y quiero ser cristiano, ¿no? Lo evangelizaron, quería bautizarse. Entonces Sacerdote dice, muy bien, porque es una conversión a Cristo, pero tiene que dejar la poligamia, tiene que casarse con una sola esposa. Y aceptó, y bueno, hizo, ¿no? Sí, porque no es una cuestión humana, ¿se dan cuenta? Es una cuestión divina, es una emoción, una inspiración divina, no humana, y por eso puede ser la conversión. Lo mismo que San Pablo, no es una cuestión humana la conversión de San Pablo, es una cuestión divina, o de tantos otros, ¿no? Tantos casos en América, ¿no? Fíjense en México, que daban culto a varios diablos, ¿no? Y había muy pocos aztecas que se hicieron cristianos, ¿no? Como el niño Juan Diego, ¿no? Pero cuando apareció la Virgen de Guadalupe, hubo un Dios tocó con la gracia, intercediendo a la Santísima Virgen, a los aztecas, y muchísimos se hicieron bautizar. Antes no querían, y ahí sí quisieron. No es una cuestión humana, la gracia te mueve, pero hay que responder bien a la gracia, si no, no. Y Bueno, del arrepentimiento, por sí. ejemplo, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿qué es más fácil de decir? Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Sí. En ese sentido, el paralítico no se arrepintió y le perdonaron los pecados. ¿Por qué no se arrepintió? Sí, se Porque había arrepentido. según ella y usted dice que para la confesión tiene que haber arrepentimiento, Claro. para que sea el perdón. Sí. Y en este caso, No dice. ¿dónde se arrepiente? Bueno, no dice, el paralítico? no dice, pero se supone que sí. No hace falta que lo diga. Claro, pero justamente si Cristo le perdona, es porque antes de perdonarle, antes de decirle te perdono los pecados, ya ha inspirado por la gracia en el corazón de la persona, en la mente, el arrepentimiento. Por eso, en muchos otros casos, ¿no? Dice Cristo, bueno, vete y no peques más. El arrepentimiento será que tomó la camilla, se No. levantó y se fue a su casa. No. Ahí será el arrepentimiento. No, ese es el signo externo de la curación de la salud física, ¿no? Pero el arrepentimiento es espiritual, no se ve. Podría haber dicho, me arrepiento de los pecados, como Pedro, que se arrepiente, o no lo dijo, pero Cristo lee el corazón, Cristo conoce el corazón de la O sea, persona. ahí Cristo es sacerdote. Sí, Y cabeza de todos los Claro. sacerdotes, porque sí, él, no pasa por la mediación de otro el perdón de los pecados. claro, sí, por eso Cristo, decimos, es instrumento unido a Dios. En cambio yo, como sacerdote, soy instrumento separado de Dios. Por eso mi función es relativa. Mi función podría no estar. En cambio Cristo no es relativo, Él tiene que estar. Claro lo que dice usted, vete y no peques más. Y no peques más. Y además dice San Juan de la Cruz, cuando Dios dice un mandato, se cumple, es decir, la persona o la criatura necesariamente es como Cristo, como Dios dice. Y por eso, si dijo, vete y no peques más, esa mujer fue y no pecó más. Por eso, muchos personajes del Evangelio, como María Magdalena,
Digo, sí, son santos porque fueron perdonados por Cristo, y Cristo les dijo, vete y no peques más. Y efectivamente no pecaron más. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.